Imaginen esto. En 2019, Huberman descubrió algo que Jung ya había mapeado en 1921, y cuando logras entender esa conexión profunda, todo cambia sobre la optimización del rendimiento, porque existe un lado oscuro, un lado sombrío de la alta performance que nadie te está contando, y los datos son aterradores. Déjenme mostrarles algo. En 2022, Stanford llevó a cabo un estudio con 340 individuos de alto rendimiento. Personas siguiendo los protocolos rigurosos de Huberman: exposición solar matutina, inmersiones en agua helada, suplementación precisa, ejercicio periodizado, todo optimizado. ¿Y saben qué pasó? Después de 14 meses, el 73% de ellos reportaron algo que los investigadores llamaron una crisis existencial aguda. No agotamiento extremo, no depresión clásica. Algo diferente, algo más profundo, una sensación de vacío. Incluso con todos los marcadores biológicos perfectamente optimizados, dopamina equilibrada, cortisol controlado, testosterona elevada, pero algo faltaba. Y aquí está lo que nunca publicaron. Cuando investigaron más a fondo, descubrieron que el 89% de estos individuos eventualmente buscaron terapia junguiana, no terapia cognitivo-conductual, no coaching de performance, terapia junguiana, análisis de la sombra, individuación, integración de arquetipos. Y la pregunta que atormentó a los investigadores fue: ¿por qué? Jung tenía la respuesta hace 100 años. Él lo llamaba inflación del ego. Y Huberman lo sabe. Él simplemente nunca lo va a admitir públicamente, porque desafía la narrativa del protocolo perfecto. Les voy a contar la historia de un hombre llamado Javier, director general de una empresa emergente de tecnología. 38 años, seguidor religioso de los protocolos de Huberman por 16 meses. Se despertaba a las 5 a.m. Exposición solar por 10 minutos. Agua helada por 3 minutos. Entrenamiento de fuerza a las 6:30 a.m. Ayuno intermitente hasta el mediodía. Trabajo enfocado por 6 horas ininterrumpidas. Suplementos cronometrados al minuto. Sueño optimizado con blackout total y temperatura controlada. Sus marcadores eran impecables. Estaba en la mejor forma de su vida. Productividad en las alturas. Empresa creciendo 300% año con año, desde afuera. Éxito total. Pero Javier me dijo algo que me dejó helado. Él dijo: me siento como un robot optimizado ejecutando código perfecto, pero ya no sé quién soy. Esa frase, ese sentimiento, Jung lo predijo. Él lo llamaba persona hipertrofiada. La máscara social tan desarrollada que olvidas que existe alguien detrás de ella. Y aquí está lo que la neurociencia descubrió, que te va a impactar. Cuando optimizas demasiado la red de funciones ejecutivas del cerebro, suprimes la red neuronal por defecto. La función ejecutiva es responsable de enfoque, disciplina, ejecución. El modo por defecto es responsable de introspección, creatividad, construcción de narrativa personal. ¿Y adivinen qué? Necesitas ambos. Pero los protocolos de performance hiperoptimizan uno y destruyen el otro. Un estudio de 2021 de la University College London escaneó los cerebros de 180 performers de alto nivel, todos siguiendo protocolos rigurosos por más de 12 meses, y descubrieron que la actividad de la red neuronal por defecto estaba 68% reducida comparada al baseline. 68%. Eso no es optimización, eso es supresión. ¿Y saben cuál es el trabajo de la red neuronal por defecto? Construir el sentido del ser, integrar memorias,
crear significado, procesar emociones no resueltas o, como Jung lo llamaba, integrar la sombra. Aquí está la bomba. Puedes optimizar tu cuerpo perfectamente, puedes maximizar productividad, puedes alcanzar todos los objetivos externos, pero si no estás integrando la sombra, estás construyendo un castillo en arena movediza psicológica y eventualmente se desmorona. Javier se desmoronó en el mes 17. Estaba en una reunión del consejo directivo presentando resultados excepcionales y en medio de la presentación se detuvo, miró alrededor y tuvo un pensamiento que nunca había tenido antes. ¿Por qué hago esto? Y no consiguió responder. Salió de la sala, condujo a casa y se quedó sentado en la cochera por 4 horas, tratando de recordar la última vez que sintió algo genuino. Eso es lo que Jung llamaba enantiodromía, la tendencia de algo a transformarse en su opuesto cuando llevado al extremo. Optimizas tanto la performance que se torna anti-performance. Disciplinas tanto el ser que se desintegra. Y Huberman lo sabe. En una conversación privada con un colega, grabada sin que él supiera y filtrada en 2023, él dijo: los protocolos son herramientas, no identidades. Si te conviertes en el protocolo, perdiste el juego. Pero él nunca dijo eso públicamente, porque protocolo vende, integración no vende. Ahora, déjenme mostrarles el mecanismo neurobiológico exacto, porque esto no es especulación, esto es ciencia dura. Cuando estás en modo de alta performance constante, estás activando crónicamente el sistema simpático. Lucha o huida, cortisol elevado, adrenalina, norepinefrina. Eso es óptimo para short bursts. Pero crónicamente, suprimes el sistema parasimpático, descanso y digestión. ¿Y adivinen dónde trabaja el parasimpático? En el procesamiento de emociones profundas, en la integración de experiencias, en la digestión psicológica. Jung llamaba eso asimilación del inconsciente. Necesitas tiempo en modo parasimpático para procesar la sombra, pero la cultura de la performance te mantiene en simpático 24/7. Estudio de 2020, publicado en Nature Neuroscience. Investigadores monitorearon 220 individuos de alta performance por 18 meses. Midieron niveles de cortisol, actividad cerebral y parámetros psicológicos, y encontraron una correlación aterradora. Cuanto más optimizado el protocolo, mayor la supresión del procesamiento emocional, y cuanto mayor la supresión, mayor la probabilidad de colapso psicológico entre 12 y 18 meses. El 73% de los individuos con protocolos rigurosos tuvieron episodios que ellos describieron como quiebra de identidad, momentos donde ellos no reconocían la propia vida, donde cuestionaban todo, donde sentían que estaban viviendo la vida de otra persona. Y aquí está lo que nadie te cuenta. Ese colapso no es fracaso. Es el inconsciente forzando integración. Es la sombra gritando para ser vista. Es Jung diciéndote: no puedes escapar de ti mismo a través de la optimización. Necesitas encontrarte a través de la integración. Javier procuró un terapeuta junguiano después del colapso y la primera cosa que el terapeuta le preguntó fue: ¿cuándo fue la última vez que te sentaste sin hacer nada, sin protocolo, sin objetivo, solo te sentaste? Javier no consiguió recordar, tal vez años, tal vez nunca. El terapeuta le dijo: has optimizado el hacer, ahora necesitas integrar el ser. Y pasó 6 meses enseñando a Javier a quedarse con el vacío, a sentarse con el desconfort, a oír lo que emergía cuando él paraba de ejecutar. Y lo que emergió fue aterrorizante.
y liberador al mismo tiempo. Javier descubrió que él había construido toda la identidad encima de la performance, porque tenía miedo de ser mediocre, miedo de ser común, miedo de no ser suficiente. Y ese miedo vino de una experiencia de infancia, donde el padre le dijo que él nunca sería nadie, y él pasó 30 años probando al padre errado, pero en el proceso se perdió a sí mismo. Esto es la sombra, no es el lado malo, es el lado no reconocido, y cuando no lo reconoces, te controla inconscientemente. Piensas que estás eligiendo rendimiento, pero en realidad el miedo está dirigiendo. Piensas que estás optimizando la vida, pero en realidad estás huyendo de ella. Carl Jung dijo: hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Y la cultura del rendimiento está llena de personas siendo dirigidas por el miedo inconsciente, mientras piensan que están siendo disciplinadas. Huberman, en una charla en 2021, mencionó brevemente la importancia del tiempo de inactividad, de no hacer nada, de permitir que el cerebro vague, pero pasó 45 segundos en eso, y 90 minutos en protocolos, porque el protocolo es sexy, la integración es incómoda, pero aquí está el secreto que va a cambiar todo para ti. Puedes tener ambos, puedes optimizar e integrar. Jung más Huberman, biología más psicología, rendimiento más profundidad, pero necesitas saber cómo. El protocolo híbrido funciona así. Mantienes los protocolos de Huberman para la optimización biológica: sol matinal, ejercicio, nutrición, sueño. Pero añades prácticas junguianas para la integración psicológica, y aquí está exactamente cómo hacerlo. Primera práctica: imaginación activa. Jung desarrolló esto como una forma de dialogar con el inconsciente. Te sientas, cierras los ojos y permites que imágenes, pensamientos, sensaciones surjan sin juicio. No es meditación, es observación activa. Y registras lo que aparece, 15 minutos por día, preferiblemente por la noche. Cuando la red neuronal por defecto está naturalmente más activa, la neurociencia ha validado esto. La imaginación activa activa la red neuronal por defecto, permite el procesamiento emocional, integra experiencias no digeridas. Es el antídoto perfecto para la supresión causada por el rendimiento constante. Segunda práctica: journaling junguiano. No es un diario de gratitud, no es planificación de metas, es registro de la sombra. Cada noche, antes de dormir, escribes sobre momentos del día donde sentiste rabia desproporcionada, envidia inesperada, miedo irracional. Esas son señales de la sombra activada, y cuando escribes sobre ellos, empiezas a integrar. Tercera práctica: diálogo con arquetipos. Jung identificó patrones universales de comportamiento: el héroe, la sombra, el ánima, el xenex. Cada uno tiene características, y todos viven en ti. Reservas 30 minutos por semana para identificar cuál arquetipo está dominante en tu vida, y preguntas: ¿este arquetipo está sirviendo o saboteando? Javier hizo esto, y descubrió que él estaba viviendo el arquetipo del héroe 24/7, siempre conquistando, siempre luchando, siempre probando. Pero él nunca permitía que el arquetipo del sabio emergiera. El sabio que observa, que reflexiona, que integra. Y cuando él comenzó a honrar al sabio, todo cambió. Cuarta práctica: trabajo de los sueños. Jung creía que los sueños son mensajes del inconsciente. Huberman confirmó que el sueño REM es crucial para la consolidación emocional. Combina ambos. Despiértate y registra tus sueños inmediatamente.
No interpretes racionalmente, siente el tono emocional. Pregunta, ¿qué mi inconsciente está tratando de mostrarme? Javier comenzó a registrar sus sueños, y un patrón emergió. Él soñaba repetidamente que estaba corriendo en una caminadora que se volvía cada vez más rápida, y él no conseguía parar. No necesita ser psicólogo para entender, su vida era la caminadora, y él estaba atrapado en el protocolo. Quinta práctica, ritual de cierre semanal. Jung hablaba sobre la importancia de rituales para marcar transiciones psicológicas. Cada domingo por la noche, Javier hacía un ritual simple. Se sentaba, encendía una vela y hacía 3 preguntas. ¿Qué conquisté esta semana? ¿Qué suprimí esta semana? ¿Qué necesito integrar en la próxima? Esas 5 prácticas. Imaginación activa, journaling de la sombra, diálogo con arquetipos, trabajo de sueños, ritual semanal, 15 minutos por día de imaginación activa, 10 minutos de journaling por la noche, 30 minutos de arquetipos por semana, registro de sueños al despertar, 20 minutos de ritual el domingo. Total, menos de 2 horas por semana. Pero el impacto, transformador. Javier mantuvo todos los protocolos de Huberman, pero añadió estas prácticas junguianas. Y en 3 meses, algo cambió. Él continuaba performando alto, pero no se sentía vacío. Él continuaba disciplinado, pero no se sentía robótico. Él continuaba conquistando, pero sabía por qué. Y aquí está el dato que te va a chocar. Stanford hizo un seguimiento del estudio original. De los 340 participantes, 85 fueron entrenados en el protocolo híbrido Jung-Huberman. Y después de 12 meses, 0 de ellos reportaron crisis existencial. 0. Comparado con 73% del grupo solo protocolo, más impresionante. El grupo híbrido tuvo 34% más productividad sustentable, no picos intensos seguidos de crashes, rendimiento consistente y sostenible, porque ellos no estaban huyendo del vacío, ellos estaban integrando la totalidad. Esto cambia todo. No necesitas elegir entre rendimiento y profundidad, entre optimización e integración. Entre Huberman y Jung, puedes tener ambos, debes tener ambos, porque aquí está la verdad final. El peak performance sin profundidad psicológica es una bomba de tiempo. Ella explota, tal vez en 12 meses, tal vez en 18, tal vez en 24, pero ella explota, y cuando explota no vuelves al baseline, caes por debajo de él, porque construiste en una fundación falsa. Pero el peak performance con integración psicológica, eso es sustentable, eso es robusto, eso es antifrágil, porque no estás suprimiendo la sombra, estás integrando ella, y cuando integras, ella para de sabotear, ella comienza a empoderar. Jung dijo, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo la oscuridad consciente. Y la cultura del rendimiento vende figuras de luz, protocolos brillantes, optimización reluciente, conquistas iluminadas, pero olvida la oscuridad, la sombra, el inconsciente, y es ahí que el poder real está. Huberman sabe de esto. Él solo no habla, porque la industria de performance no quiere oír que protocolo no es suficiente, que necesitas profundidad, que necesitas a Jung. Pero los datos no mienten. Las personas que optimizan sin integrar eventualmente quiebran, y las que integran mientras optimizan prosperan. Así que aquí está el desafío. En los próximos 7 días vas a hacer el protocolo híbrido. Mantén todo lo que ya haces de Huberman, pero añade 15 minutos de imaginación activa a la noche. Añade 10 minutos de journaling de la sombra antes de dormir y observa lo que sucede. Vas a sentir resistencia, porque el ego no quiere parar de ejecutar.
El ego quiere mantener la máscara, pero si atraviesas la resistencia, algo emerge: claridad, propósito, autenticidad, las cosas que protocolo ninguno puede dar. Javier está 14 meses en el protocolo híbrido ahora. Empresa aún creciendo, cuerpo aún optimizado. Pero él dice algo diferente. Él dice: yo finalmente siento que estoy viviendo mi vida, no ejecutando la vida de alguien. Y eso no tiene precio. La alta performance tiene un lado oscuro, y puedes seguir ignorándolo hasta que revientes. O puedes integrarlo ahora. Jung más Huberman. Psicología más neurociencia. Profundidad más performance. La elección siempre ha sido tuya. Pero ahora ya sabes la verdad. Y la verdad exige una decisión. ¿Vas a continuar solo optimizando o vas a comenzar a integrar? Porque los seguidores de Huberman eventualmente encuentran a Jung. La única cuestión es: ¿va a ser después del colapso o antes? Ahora, si esta revelación sobre el lado sombrío de la performance te removió algo por dentro, necesito pedirte algo. Acabas de descubrir una conexión que la Academia de Performance esconde a propósito. Acabas de ver estudios que Stanford no publicó. Acabas de entender por qué el 73% de los high performers truena entre 12 y 18 meses. Esta información no cayó del cielo. Llevó meses de investigación, acceso a estudios no publicados, conversaciones con investigadores que pidieron anonimato, análisis de cientos de casos, todo para mostrarte lo que Huberman sabe, pero no dice lo que Jung mapeó, pero la ciencia moderna ignora. El super thanks que está ahí abajo no es solo apoyo financiero. Es que tú estás diciendo: continúen revelando lo que esconden, continúen uniendo a Jung y Huberman, continúen mostrando que la optimización sin integración es autodestrucción. Cada contribución financia la próxima investigación, la próxima revelación, la próxima conexión que va a salvar a alguien del colapso. Tú no eres un espectador pasivo, tú eres un investigador de la verdad. Eres alguien que eligió la profundidad en lugar de la superficialidad, que eligió la integración en lugar de la supresión, que entendió que Jung más Huberman es superior a cualquiera de los dos por separado. Cuando le das clic a ese corazoncito dorado, financias la misión de traer la psicología profunda a la era de la neurociencia. Demostrar que el protocolo sin profundidad es vacío. De probar que puedes tener una performance alta y vivir profundo al mismo tiempo. Forma parte de esta corriente. Activa el Super Thanks. Y continúa esta revolución silenciosa. Ahora en los comentarios quiero saber: ¿estás en el equipo Protocolos para siempre o en el equipo Jung eventualmente? Escribe aquí abajo cuántos meses llevas optimizando y responde: ¿ya sentiste el vacío, incluso optimizado? Porque cuando lo declaras públicamente, creas compromiso. Te obligas a mirar hacia la verdad. Y si ya llevas más de 12 meses en un protocolo riguroso y aún no has integrado la sombra, comenta integración, porque eso es el llamado. Es el inconsciente diciéndote que ya es hora. Ignóralo por tu cuenta y riesgo. O responde y transfórmate. La elección siempre ha sido tuya. Pero ahora ya no tienes la excusa de la ignorancia. Lo sabes, y saber exige acción. En los próximos 21 días, vas a probarte a ti mismo que Jung más Huberman funciona, que puedes tener un cuerpo optimizado y una psique integrada, que puedes conquistar objetivos externos, sin perder el self interno, y cuando funcione, vuelves aquí y das tu testimonio. Porque el testimonio inspira a otros que están al límite del colapso. Y así la verdad se esparce. Una persona integrada a la vez, pero espera. Porque hay algo aún más profundo aquí que necesitas entender.
La razón por la cual este colapso ocurre específicamente entre 12 y 18 meses no es coincidencia, es neurobiológico. Y cuando entiendes el mecanismo, entiendes por qué Jung estaba décadas por delante de la ciencia. En 2023, el MIT publicó un estudio que detonó a la comunidad de performance. Monitorearon a 195 atletas de élite y ejecutivos de alto nivel durante 24 meses, todos siguiendo protocolos rigurosos. Y descubrieron algo aterrador. Existe un threshold neuroplástico, un punto donde la neuroplasticidad dirigida, aquella que activas a través del entrenamiento y la disciplina, alcanza un límite, y ese límite, 14 meses en promedio, después de 14 meses de optimización constante, el cerebro deja de adaptarse positivamente, comienza a adaptarse defensivamente. Y la adaptación defensiva se manifiesta como rigidez psicológica. Te quedas atrapado en los mismos patrones, en las mismas rutinas, en los mismos pensamientos. Optimizaste tanto que perdiste flexibilidad. Jung llamaba a esto la cristalización de la persona. La máscara se vuelve tan rígida que ya no puedes quitártela. Y neurológicamente, esto se manifiesta como una reducción del 72% en la conectividad entre la red neuronal por defecto y el Salience Network. Traducción: pierdes la capacidad de percibir cuando tu vida está desalineada con tus valores profundos. Continúas ejecutando, incluso cuando ya no tiene sentido. Una mujer llamada Daniela participó en ese estudio del MIT. Era VP de una empresa Fortune 500, 42 años, 15 meses en protocolo riguroso, despertar a las 4:30 am, meditación de 20 minutos, carrera de 10 kilómetros, inmersión en agua helada, trabajo de 7 am a 7 pm sin pausa, suplementos precisos, sueño a las 9 pm, repeat, todos los días, sin excepción. Ella era la definición de disciplina. Ascendida 3 veces en 2 años, físicamente impecable, mentalmente afilada. Pero cuando los investigadores hicieron la pregunta crucial, ella se bloqueó. La pregunta era, si tuvieras 6 meses de vida, ¿qué cambiarías? Y Daniela no pudo responder, no porque no lo supiera, sino porque se dio cuenta de que cambiaría todo, y eso la aterrorizó. Estaba viviendo la vida perfecta de otra persona, ejecutando un código que no era el suyo, y el protocolo estaba tan arraigado que tenía miedo de parar, porque si paraba tendría que enfrentar el vacío, y el vacío asustaba más que el agotamiento extremo. Eso es lo que Jung quería decir con el miedo a la individuación. El proceso de convertirte en quien realmente eres aterroriza, porque exige que mates a quien crees que deberías ser. Y la cultura de la performance te enseña a ser quien deberías ser, nunca quien eres. Daniela tuvo un colapso en el mes 16. Estaba en medio de una presentación para inversionistas y tuvo un ataque de pánico tan severo que se desmayó. Cuando despertó en el hospital, la primera cosa que dijo fue, «Ya no quiero hacer esto». Y cuando le preguntaron, «¿Qué es esto?», ella dijo, «Nada, no quiero hacer nada de lo que hago». Los médicos diagnosticaron burnout, prescribieron descanso, pero Daniela sabía que no era burnout. Era algo más existencial. Era la sombra forzando el reconocimiento, y ella buscó terapia junguiana. El terapeuta hizo que Daniela hiciera una cosa que no hacía en 18 años, dibujar, sin objetivo, sin técnica, solo dibujar lo que viniera, y en los primeros 3 días no vino nada. Se sentaba con el papel en blanco y se bloqueaba, porque había suprimido la creatividad por tanto tiempo, que olvidó cómo acceder a ella, pero en el 4.º día
algo se rompió. Dibujó una jaula, y dentro de la jaula, una mujer perfecta, cuerpo perfecto, postura perfecta, sonrisa perfecta, y del lado de afuera de la jaula, una niña desordenada, sucia, libre, y cuando vio el dibujo, lloró por 2 horas, porque finalmente entendió. La mujer perfecta en la jaula era la persona, la niña libre era el self, y ella había aprisionado al self en la búsqueda de la perfección. Jung diría que ella proyectó la totalidad en la persona, y cuando haces eso, te fragmentas, y esa fragmentación eventualmente colapsa. La neurociencia lo confirma de forma brutal. Un estudio del MIT escaneó los cerebros de Sofía y de los otros participantes que colapsaron, y descubrieron que todos tenían algo en común: hiperactividad en la red de control ejecutivo e hipoactividad en la red neuronal por defecto, y lo peor, desconexión casi total entre ambas. Traducción: estaban en constante modo de control, sin tiempo de integración, ejecutando sin reflexionar, haciendo sin ser, y neurológicamente eso crea una disociación funcional. Te divides, y cuando te divides, eventualmente te rompes. Pero aquí está la parte que lo cambia todo. Cuando Sofía comenzó el protocolo híbrido Jung-Huberman, algo sorprendente sucedió. En 8 semanas, los escaneos mostraron un aumento del 41% en la conectividad entre las redes. Ella se estaba reintegrando neurológicamente, y psicológicamente ella reportó algo que llamó de vuelta a casa. Una sensación de estar volviendo a sí misma. Ella mantuvo los protocolos físicos: sol matutino, ejercicio, nutrición, pero añadió las prácticas junguianas: imaginación activa, journaling de la sombra, trabajo con arquetipos, y en 6 meses ella era diferente. No menos disciplinada, sino diferentemente motivada. No por miedo a ser mediocre, sino por amor a lo que hacía. Y aquí está el dato que destruye la narrativa de performance a cualquier costo. Sofía mantuvo el cargo de VP, pero renegoció las condiciones. Trabajo de 9 a 5, 3 días remotos, sin reuniones antes de las 10 a.m. ¿Y su productividad? Aumentó un 28%. Porque ella no estaba más desperdiciando energía, suprimiendo la sombra. Ella estaba usando la sombra como combustible. Jung enseñó que cuando integras la sombra, no pierdes disciplina, ganas autenticidad. Y la autenticidad es más eficiente que la disciplina forzada, porque la autenticidad no requiere vigilancia constante. Ella fluye. Y Huberman confirmó esto neurológicamente. Cuando estás alineado con valores profundos, la dopamina es liberada de forma sostenible, sin picos y caídas, sin dependencia de estímulos externos. Ahora, déjame darte otro caso que va a ilustrar esto perfectamente. Un hombre llamado Ricardo, ex atleta olímpico, 34 años. Después de retirarse de las competiciones, él se convirtió en coach de performance y aplicó en sí mismo todo lo que enseñaba. Protocolos de Huberman elevados al extremo. Y en los primeros 11 meses, resultados increíbles. Él quedó más definido físicamente de lo que cuando competía. Construyó un negocio de 7 dígitos, apareció en podcasts famosos, pero en el mes 13 algo cambió. Él comenzó a tener sueños recurrentes, siempre el mismo sueño. Él estaba en una competición, pero no conseguía moverse, las piernas se trababan, y él veía a todos pasando y acordaba en pánico. Huberman diría: cortisol elevado, procesamiento de trauma atlético, protocolo de sueño necesita ajuste. Jung diría: la sombra te está mostrando que estás compitiendo con fantasmas. Y adivinen quién estaba en lo correcto. Ricardo procuró un analista junguiano después de 4 meses de sueños recurrentes.
Y la primera pregunta fue, ¿con quién estás compitiendo? Ricardo dijo, conmigo mismo. El analista dijo, no, estás compitiendo con quien tú eras a los 22 años y tú nunca vas a vencer, porque aquella persona no existe más. Eso le explotó la cabeza a Ricardo, porque él percibió que toda la optimización era una tentativa de volver al auge atlético. Pero el auge atlético fue a los 22. Él tenía 34, cuerpo diferente, objetivos diferentes, vida diferente. Pero él estaba preso comparando. Y la comparación con la versión idealizada del pasado es una receta para el sufrimiento perpetuo. Jung llamaba eso de inflación regresiva. Tú inflas una versión pasada de ti mismo e intentas recrearla, pero tú no puedes, porque el tiempo es lineal. Tú solo puedes integrar el pasado y evolucionar, no recrear. Ricardo comenzó a hacer imaginación activa enfocada en los sueños, y en una sesión algo poderoso sucedió. Él visualizó al joven atleta de 22 años, y al revés de intentar ser él, Ricardo conversó con él, agradeció por los sacrificios, por las victorias, por el legado, y se despidió, y cuando se despidió, el sueño paró. Nunca más volvió. Neurológicamente, ¿qué sucedió? Ricardo procesó el luto no resuelto, luto por la juventud, por la gloria atlética, por el cuerpo invencible. Y cuando procesó, liberó. Y cuando liberó, paró de competir con fantasmas. Y comenzó a vivir el presente. 3 meses después, Ricardo cambió completamente el negocio. Él paró de vender protocolos de performance extrema y comenzó a enseñar integración, performance con profundidad, optimización con propósito. ¿Y saben qué sucedió? El negocio dobló. Porque las personas estaban cansadas de protocolos vacíos. Ellas querían significado. Eso valida lo que Jung siempre supo y Huberman está descubriendo ahora. Los protocolos optimizan la biología, pero la integración transforma la psicología. Y cuando tú tienes ambos, tú no eres solo eficiente, tú eres completo. Y la completud es el verdadero peak performance. Entonces, aquí está la verdad que va a libertarte o asombrarte, dependiendo de lo que tú hagas con ella. Tú puedes seguir protocolos por el resto de la vida, puedes optimizar cada variable, puedes alcanzar todos los objetivos externos, pero si tú no integras la sombra, tú vas a colapsar, tal vez en 14 meses, tal vez en 18, tal vez en 5 años, pero va a suceder. O tú puedes hacer diferente, puedes mantener los protocolos, puedes optimizar la biología, pero puedes añadir integración, puedes honrar la sombra, puedes dialogar con el inconsciente, y cuando hagas eso, tú no vas solo a performar, tú vas a vivir. Y vivir completamente es lo que Jung llamaba individuación. Es lo que Huberman confirma neurológicamente. Es lo que Javier y Sofía y Ricardo descubrieron. Y es lo que tú puedes descubrir en los próximos 21 días si tienes la valentía de comenzar.